Yo creo, y desde la red creemos que en verdad el quedarse sola, es decir, la violencia que opera y va aislando cada vez más a la mujer. Entonces creo que el punto está en que no se sienta sola, es decir, que no se quede sola, que se puede salir no sola, ¿no? Es decir, sola no, pero con otros sí. Y cuando digo otra, es la red, es el centro de salud, es donde ella pueda sentir en principio que la escuchen y que esa palabra se va a creer, ¿no? Es decir, que no se va a dudar, que se va a confiar en lo que se dice. ¿Las mujeres sienten que no les van a creer? Sí, es una oportunidad de decir, digamos, por ejemplo, en la violencia sexual cuando se da dentro de la pareja, es decir, ¿cómo alguien me va a creer que me violó si es mi marido? ¿No? Es decir, ¿no? Y muchas veces se cuestiona, bueno, pero algo habrá hecho, digo, esto de como de justificar la violencia que se ejerció y no estamos pensando que ella es una víctima en esto. Son muchos miedos a vencer, ¿no? Miedos y que están hasta justificados, ¿no? Porque uno dice, bueno, si hago la denuncia tiene un montón de consecuencias, ¿no? A veces las amenazas y demás hasta con la propia vida. Entonces, sabemos que también las órdenes de restricción no se cumplen, ¿no? Es decir, la persona violenta va al domicilio aunque tenga la restricción. De hecho, el caso de Adriana el año pasado en Santa Rosa había una restricción, ¿no? Sí. Y se violó y él entró y la mató, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Adriana? Adriana había hecho múltiples denuncias, había una restricción, ella vivía con su hijito y su expareja entró a pesar de tener una restricción y la mató. Y después creo que él también se hace daño. Pero digo, la orden de restricción no da seguridad, a eso es lo que vamos, digo, sabemos y los ejemplos sobran, que no es una garantía, si bien es una medida cautelar, no siempre, digamos, funciona como una medida de seguridad para esa mujer que tiene que seguir viviendo en ese mismo lugar, con sus hijos, sola, ¿no? ¿Cómo crees vos, o sea, con todo esto que se está generando, lo ves momentáneo, lo ves a largo plazo? ¿Cómo crees que vamos? ¿Cómo lo veo? O cómo quisiera que sea. Yo creo que un punto fundamental es darle continuidad, es decir, que no tiene que ver con un tema de moda o porque fue la marcha o porque ahora está de moda, hablamos de esto y hacemos, sino que bueno, implica todo un compromiso de todas y todos. Está este cambio profundo que es necesario, que en algunas pequeñas cosas uno, o al menos yo veo algún tipo de avance y en otros como que no, que todavía falta mucho. Es decir, el interior es más bravo, es más marginal, ¿cómo es? Sí, y también para el hay, interior, o sea, sí, los pueblos de la periferia. Sí, yo creo que sí, y en algún punto es como que se conservan algunas cosas no son visibles, ¿no? Es decir, que en la ciudad como sí. Por ejemplo. Y por ejemplo, es muy difícil acá ver genera todo un tabú, por ejemplo, parejas del mismo sexo. Pero yo creo que implica todo un cambio, digo, no sé si diferenciar tanto interior y capital, pero sí todos, es decir, todas y todos. Cuando llega la víctima, ustedes, por ejemplo, ¿cómo la contienen? Depende, es el caso por caso también, ¿no? Es decir, no todas las mujeres llegan en la misma situación. Lo primero que se hace es intentar escucharla, ¿no? Es decir, y preguntarle. Llega una persona totalmente quebrada, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, escucharla, como crear el clima, digamos, para que esa persona se sienta como contenida, en confianza, es decir, ofrecerle, no sé, un vaso de agua, algo para que ella se quede tranquila y luego ver qué necesidad tiene, qué es lo que ella necesita en ese momento, porque quizás la necesidad que nosotros identificamos no es la que ella está sintiendo. Y en eso ir trabajando en hacer la denuncia. Hay muchas mujeres que llegan y no quieren hacer la denuncia. No quieren hacer la denuncia. No. O que la hacen y después esto de, bueno, pero si la saco, ¿no? Es decir, hay que trabajar, uno tampoco puede obligarla a hacer la denuncia, pero sí trabajar en que
sí es necesario hacerlo porque eso va a implicar que después se puedan tomar otras medidas, ¿no? Está también el miedo económico, ¿no? El miedo a quedar sola con los hijos. Sí, sobre todo porque, bueno, muchas veces es el hombre el jefe del hogar, digamos, el sostén económico. Quizás en la casa está el nombre de este hombre, ¿no? Entonces también aparece todo ese miedo, ¿no? Es decir, bueno, te voy a sacar los niños, te voy a sacar la casa, es decir, esta mujer queda como, pensemos que viene, que no es una situación aislada de violencia, sino que viene de todo un proceso, digamos, viviendo en las situaciones de violencia que van a ir en aumento, ¿sí? Entonces llega en una situación como de mucha vulneración, ¿sí? Con sentimientos de inferioridad y demás que hacen que ella no pueda y nada. Entonces uno es el que tiene que como que apuntalarla y acompañarla. Eso, aprovechando que vos sos psicóloga, ¿cómo es que termina la mujer tan destruida en su autoestima? ¿Qué es? ¿Cómo es el proceso? Si nosotros entendemos un poquito este ciclo de la violencia y que tiene momentos, ¿no? Es decir, un poco nos permite entender esto, ¿no? Es decir, donde por lo general, es decir, el violento no es que viene y no sé, la insulta y le pega de un día para el otro, es decir, se va dando, es decir, y le va haciendo creer a la mujer que ella incluso a veces es la causa, ¿no? Es decir, bueno, pero vos me haces poner así, vos me haces enojar, vos hiciste mal esto, vos sos una inútil, es decir, vos sos gorda, vos sos, mirá, no te pareces a la de la tele que es hermosa, ¿no? Es decir, la mujer se va creyendo un poco todo eso, ¿no? Es decir, donde, bueno, nada le sale, nada puede, vos te vas a morir de hambre si yo me voy, ¿no? Y todo eso hace que la mujer, bueno, sienta que realmente ella no puede nada de eso y difícilmente pueda, digamos, sola tomar la decisión de irse y sentir que va a poder. Por eso es que como red un poco nos pensamos desde ese lugar, ¿no? Es decir, acompañarla y saber que la mujer no está sola. Saber que no está sola. ¿Hace falta casas de contención? Bueno, otro de los parches del año pasado, a partir del 3 de junio, fue que la ley estipula ahora que se van a crear 4 refugios en la provincia. En este momento tuvimos la posibilidad de ser consultada por otra organización de San Luis, de mujeres también, donde nos preguntaban un poco dónde sugeríamos que sea ese refugio, en qué lugar del valle, qué nos parecía, digamos, ya que nosotros estábamos acá y conocíamos la realidad. Y la idea es que se van a crear esos 4 refugios en la provincia y uno correspondería a esta zona. ¿Y esos serían refugios temporales, por ejemplo? Por 72 horas, donde podría estar la mujer. Digo, hoy por hoy funciona un refugio en la provincia, pero en San Luis, es muy difícil también para la mujer del interior llegar. Pero bueno, eso estarían más cercanos a cada una de nosotras. Claro, porque la desesperación en el momento es tremenda, ¿no? O sea, te quedas sin casa, sin trabajo, con tus hijos. O sea, pues el hombre abandona todo. Por eso es una vulneración extrema, ¿no? ¿Qué crees que más hace falta? Trabajo digno para todas. ¿Sí? Por eso decíamos, una de las consignas era esto de trabajo digno. También nosotros como red nos vamos planteando distintas cosas, es decir, hacer una propuesta, digamos, de que en las políticas públicas existe un enfoque de género, ¿no? Es decir, en cada política pública, ¿no? Es decir, no es que tiene que haber un lugar centrado para la mujer como un ministerio o lo que sea, sino que en cada política existe esto que se llama la transversalidad de género, es decir, que el género atraviese todas las políticas públicas, ¿no? Sí. Una de esas políticas tiene que ver con las políticas habitacionales, es decir, que a la hora de, por ejemplo, otorgar algún plan de vivienda se tenga en cuenta a la mujer víctima, ¿sí?, de violencia, o a las mujeres en general, porque ahora los criterios tienen que ver con, bueno, si sos mamá soltera o tenés algún hijo con discapacidad, pero bueno, también contemplar a las mujeres que son víctimas de violencia. Pero bueno, es un poco eso lo que nosotros pedimos. O sea, que se la tenga en cuenta en la cuestión laboral. En lo laboral, sí, por supuesto, que puedan obtener un trabajo digno, es decir, en igualdad de condiciones, porque muchas veces por el hecho de ser mujer, es decir, no te toman en un trabajo, porque cuando se enferma un hijo, bueno, primero la que tiene el hijo es la mujer, cuando se enferma el hijo es la que está la mujer, cuando hay una reunión en la escuela la que va es la mujer, ¿no?
Entonces el empleador a la hora de contratar dice, bueno, contrato un hombre y me evito todo eso. Entonces pedimos que exista esa igualdad. Guarderías también, que a su vez son como una manera de que la mujer conserve el trabajo y existan estas guarderías donde pueden dejar a sus niños y ellas seguir trabajando. Cuando el gobernador entrante anunció que iba a crear la Secretaría de Ni Una Menos, ¿qué sintieron ustedes? Y en principio fue así como una esperanza, pero en el Valle hasta ahora el único municipio que lo ha creado es Concaram, con quien articulamos muchas actividades. Hay mucha predisposición para trabajar con la red, para articular, para trabajar juntas, y pensamos que eso es sumamente positivo. Pero bueno, nos gustaría que en cada pueblo esté la Oficina de la Mujer y que no sea una excepción, ¿no? Sino que sea, bueno, cada pueblo con el compromiso de trabajar con esta perspectiva de género. Me gustaría mucho que dejaras un mensaje para las mujeres. Bien. El mensaje creo que es el que nos mantiene vivas como red también, y es el que no estamos solas, ¿no? Es decir, que tenemos que buscar ayuda, ¿sí? Que no nos tenemos que quedar solas, en la vecina, en la amiga, en la familia, bueno, en este caso en la red, en la que tienen cercana a la red, en el hospital, pero no quedarse sola, porque cuando nos quedamos solas es cuando se genera toda esta vulneración de derechos, ¿no? Entonces, saber que la mujer, bueno, no está sola, que tiene dónde buscar ayuda, ¿sí? Y si bien a veces no está tan, digamos, oficializado esto y demás, bueno, que si se busque, digamos, el más cercano, la amiga, la vecina, quien sea, pero que no se quede sola. Gracias. No, muchas gracias por enseñarnos todo esto. No, gracias a vos. Y hablar de esto. Hablar y hablar y hablar.